Muchísimas gracias. Gracias a Dios estamos aquí después de un viaje un poquito difícil de Chihuahua hasta acá. Llegué a las 3 de la mañana a la casa de ustedes, pero es un honor para mí estar aquí y agradezco mucho la invitación del Procurador Agrario, ingeniero Víctor Suárez, de la maestra María de la Luz Rodríguez, de la compañera Erika que está organizando todo esto, de la maestra Beatriz Vera y todo el equipo, gran equipo que tiene aquí la Procuraduría en esta nueva visión. Vamos a comenzar. Para empezar, quiero hablar un poquito de la visión, esta nueva visión de la Procuraduría Agraria que empieza, no ahorita, la visión del cambio se da desde el sexenio pasado y continúa en el segundo piso de la cuarta transformación que atinadamente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha estado estableciendo. No ha sido fácil, no va a ser fácil, pero hay un compromiso muy fuerte con todo México. El procurador, ¿verdad?, ha estado siguiendo esta política, está alineado con esta política nueva del país y está buscando el rescate, la defensa, la revalorización de los ejidos y comunidades agrarias en todo el país. Ha establecido que para esto es necesario la cero corrupción en el sentido tal cual de corrupción económica, pero también en cero acoso laboral, cero acoso sexual. Junto con esto ha estado trabajando para crear la Coordinación General de Organización y Desarrollo Agrario y junto con esto la creación de los CEDAS, los Centros de Atención Agraria, para que en un momento dado se pueda acercar a los ejidatarios y comuneros del país. Esto conlleva el cambio de visitadores agrarios a organizadores agrarios, que no es cualquier cosa. Esto es un cambio muy fuerte, ¿verdad? Y de acuerdo a mi experiencia, cuando nosotros hemos ido al campo a establecer junto con los productores nuevos proyectos productivos, generalmente nos tardamos de 5 a 6 años para que pueda haber un cambio en la mentalidad, no solamente de aquellas personas que van a recibir los beneficios, los productores, sino también de las personas que van a trabajar con ellos, porque tienen que cambiar, y en el caso de la Procuraduría Agraria es aún más fuerte. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la justificación en la creación de los CEDAS? En primer lugar, los CEDAS eran necesarios porque los sujetos agrarios no viven en las zonas urbanas, ellos viven en el campo y en algunos casos viven en lugares de muy difícil acceso para nosotros y ellos acercarse también a los centros urbanos a donde se encuentran las oficinas de la Procuraduría. Entonces, con el fin de acercar los servicios que la Procuraduría ha venido prestando a través de años para los núcleos agrarios, era necesario la formación de estos centros de trabajo en el territorio, ¿sí? Fortalecer las capacidades autogestivas de los productores, que no es cosa fácil, revalorizar y impulsar el desarrollo económico, social, ambiental y productivo de los núcleos agrarios. Se ha resumido en una Procuraduría de territorio y no de escritorio. Yo diría, no solo de escritorio, porque mucho del trabajo que tienen que hacer los organizadores es de escritorio, pero ahora con una visión diferente. No es nada más arreglar los aspectos jurídicos, la certeza jurídica, los derechos de posesión de las tierras. Es ahora tener una mente para organizar a los productores para que ellos mismos empiecen a autogestionar la solución de los problemas que más los aquejan.
Ya se ha hablado en muchas ocasiones que en México existen más de 32.500 núcleos agrarios y que ocupan el 51% del territorio nacional. Pero México tiene 126 o más millones de habitantes y todos los días queremos comer, por lo menos 2 veces al día, ¿no? Y entonces, si los ejidos están ocupando tal superficie, pues es necesario que se incremente la producción agropecuaria, forestal y de otros recursos en esos lugares a donde están ocupando los ejidos y núcleos agrarios. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco jurídico que soporta todos estos cambios? En primer lugar, de acuerdo a la ley agraria, el artículo 144, en sus fracciones cuarta y quinta. La cuarta dice que el procurador tiene las atribuciones para crear unidades técnicas administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Procuraduría. Y la quinta dice que también puede expedir los manuales de organización, procedimientos y dictar las normas adecuadas para realizar la desconcentración territorial, administrativa y funcional de la institución. La siguiente. Con respecto al reglamento interno o el RIPA, ¿verdad? En el artículo 12, fracción séptima, vemos que las atribuciones del procurador son expedir los acuerdos, lineamientos, normas internas, manuales, criterios y todas las disposiciones que se requieran para el ejercicio de las atribuciones que confieran la Procuraduría, así es como establecer los procedimientos y obligaciones específicas que se refiere el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Entonces hay un fundamento, no se está sacando una carta de la manga, hay un fundamento que soporta este cambio, esta nueva visión. La siguiente, ¿cuáles son los objetivos de los SEDAS? Se ha establecido que los SEDAS sí servirán para continuar brindando la asesoría jurídica en todos los asuntos individuales, colectivos relacionados con la vida orgánica de estos núcleos agrarios. Esta es la actividad sustantiva, fundamental de la Procuraduría Agraria. Y el organizador ha entendido y debe de entender que nadie más va a hacer ese trabajo. Hemos sido contratados para hacer ese trabajo, pero además hay que fortalecer las capacidades de los sujetos agrarios, de los órganos de representación y vigilancia, ¿verdad?, para que se impulse ese proceso de organización integral, autogestiva y el fomento a las actividades económicas y productivas de los ejidos y comunidades. Además, hay que atender, gestionar y acompañar los compromisos de las asambleas regionales. Esto es bien importante, porque como se ha mencionado por la compañera Patricia, como se ha comentado con el compañero Cuauhtémoc y la misma maestra María de la Luz, es muy importante que los productores se apropien y se den cuenta de que ellos son los encargados de cuidar su tierra. Y para esto se necesita que se organicen. De otra manera, no va a ser posible. Entonces ahí hay un cambio que tenemos que ayudar a que se dé. Y esa es la labor de nuestros organizadores en campo, ¿sí? La siguiente, por favor. También es facilitar el intercambio de experiencias de las actividades económicas y socioambientales y generar estas redes de apoyo de los propios núcleos agrarios, que se ayuden y se concilien las diferencias que hay muchas veces entre ejidos o comunidades agrarias, pleitos que tienen décadas, como sucede en el estado de Chihuahua en algunos casos. Ayudar a la gestión con el Registro Agrario Nacional para que se den los listados, se den los certificados, las sucesiones se vayan dando y esto sea de manera expedita y no se tarden años para que se pueda obtener un certificado, ¿verdad? Y finalmente, fortalecer las capacidades
de los y las aprendices, ¿verdad? Los jóvenes construyendo el futuro, que van a formar una parte integral del equipo que se necesita para trabajar en todo esto. Así es que muy importante estos objetivos y mantenerlos siempre en mente. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación del estado de Chihuahua? Y me voy a referir y aprovecho para hacer portavoz de un saludo de todo el equipo de Chihuahua que ahorita nos están mirando a través de las redes sociales. Chihuahua es un estado muy vasto, el mayor de México, y tiene 3 regiones claramente identificables: la región serrana, la región central, que se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería, y la zona del desierto, ¿sí? La región forestal ocupa el 25% del territorio, las zonas áridas y desérticas el 47%, casi la mitad. La región de pastizales 18%, las zonas agrícolas, tanto de riego como temporal, solo el 7%, y las zonas urbanas aproximadamente el 3%. La superficie, ya la saben, ahí está, 247.088.14 kilómetros cuadrados, que equivalen a 24.708.814 hectáreas. Es muy grande, ¿sí? Entonces, esto nos da también un reto, un desafío fuerte. La siguiente, por favor. En el estado se identifican 4 comunidades indígenas: la Rarámuri o Tarahumara, que es la mayor, ubicada en el sur-oeste del estado, los Pimas u Odham, los tepehuanos del norte y los guarijillos. La población total del estado es apenas 4 millones de habitantes. Yo creo que en Nezahualcóyotl, aquí, tiene más habitantes que Chihuahua en todo el estado. Pero dense cuenta también que tenemos una zona desértica que hace muy difícil la vida. La siguiente, por favor. En este estado la propiedad está distribuida en la propiedad social, que ocupa 10.032.000 hectáreas, la privada 14.600 y fracción de hectáreas, y la superficie social ya regularizada es el 97.27. Tenemos 989 ejidos, núcleos agrarios, de los cuales 916 son ejidos y 73 comunidades. De los ejidos solamente 20 no están certificados y de las comunidades solamente 2, y se está trabajando en ello. Hay muchos problemas para poderlos certificar. Ustedes ven cómo están ubicados la mayoría de los ejidos en la zona serrana, un poco en la zona central y muy poco en la zona desértica. De hecho, en la zona con la frontera de Estados Unidos, en las zonas desérticas, prácticamente hay ejidos fantasmas, a donde es muy complicado convencer a los pocos ejidatarios que hay ahí para que haya los cambios de los órganos de representación. Ya no quieren. De hecho, muchos ejidatarios trabajan en Estados Unidos y vienen de vez en cuando ahí a sus terrenos ejidales. Así es que hay muchos pueblos fantasmas en toda esa zona, ¿sí? La siguiente, por favor. Esta es la gente del estado de Chihuahua. La mayoría somos mestizos. Ya dijimos, hay una población de pueblos nativos interesante, y también hay una etnia menonita que ha venido creciendo en algunas zonas del país. Pero ustedes pueden darse cuenta, la serranía es de muy difícil acceso. De hecho, en algunos lugares no hay caminos, hay brechas, y esas brechas se vuelven imposibles de transitar para cualquier vehículo que necesita una 4x4 para poder llegar a ellos. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero
Ese es un problema. Y por eso, la siguiente, por favor. La siguiente. Se han instalado los SEDAS de acuerdo a las residencias que tenemos. Tenemos 6 residencias en el estado para tratar de abarcar toda esa gran superficie. De hecho, son insuficientes y tenemos que ver esto a futuro de cómo vamos a crear nuevas residencias para poder tener acceso a estos ejidos. Tenemos la residencia Juárez con 10 municipios, 115 ejidos, ahí no hay comunidades indígenas. La residencia Cuauhtémoc, 14 municipios, 151 ejidos y 4 comunidades. San Juanito, 13 municipios, 168 ejidos, 31 comunidades. La residencia Chihuahua, 11 municipios, 176 ejidos y 7 comunidades. La residencia Camargo, con 13 municipios, 144 ejidos y 3 comunidades. Y finalmente la residencia Parral, 14 municipios, 168 ejidos y 28 comunidades. Esto tiene que ser atendido y tenemos nada más 21 organizadores agrarios para atender todo esto. La siguiente. Los SEDAS se han distribuido tratando de acercar más a los ejidos. Tenemos 29 SEDAS propuestos, ¿sí? No podemos más porque no tenemos más personal. Y de hecho, tuvimos que hacer como parte de la formación o reformación de la Procuraduría Agraria, prácticamente la residencia Juárez desapareció y nos quedamos nada más con un organizador y una secretaria. Ahorita ya se contrataron 2 organizadores más y un nuevo jefe de residencia. Pero ha sido un problema, ¿por qué? Porque hemos tenido que combatir la corrupción, sobre todo la más aparente. Hay mucha corrupción todavía, pero tenemos que ir trabajando poco a poco. No podemos correr a toda la gente, porque necesitamos seguir trabajando y tenemos que hacer los cambios necesarios en la marcha. Eso es parte de una responsabilidad que tenemos. No podemos dejar desatendido a los ejidatarios, a los comuneros. En la residencia de Parral tenemos 190 núcleos agrarios, ¿sí? Ahí tenemos ya 2 SEDAS instalados en Huachochi y Valleza, que atienden 38 y 106 núcleos. Nos falta Guadalupe y Calvo y no hemos podido aperturar ese SEDA por la violencia. Y es algo que ustedes lo han visto quizás en las redes sociales, en los noticieros, ¿no? Y una cosa es verlo ahí y otra cosa es vivirlo, ¿sí? Cuando estuvo el procurador ahí, pues gracias a Dios no tuvimos ningún problema, ¿sí? Pero a la semana siguiente que estuvo la presidenta ahí cerca en el Baborigame, en el ejido de Baborigame, hubo un problema muy serio en toda esa zona, ¿sí? De enfrentamientos entre los cárteles. Luego tenemos Juárez, a donde no hemos aperturado ningún SEDA, precisamente porque lo que les decía, no teníamos gente para atenderlos. En el caso de San Juanito, tenemos 119 núcleos agrarios, hemos abierto ya 3 SEDAS, uno en Basaciachi para obtener 34 núcleos, en Guerrero para atender 42, Samachique 18, y en los demás no hemos podido porque no tenemos acceso. Es muy difícil ahorita con las lluvias que ha habido, gracias a Dios, poder llegar ahí en un auto Logan. No llegan a siquiera acercarse a esos lugares. Luego en la residencia Chihuahua tenemos 183 núcleos, ahí solamente nos falta un SEDA en Santa Isabel. Estamos ya para aperturarlo posiblemente el próximo mes, ¿sí? En la residencia Cuauhtémoc nos falta uno, que es en el ejido Cuauhtémoc, que está en la población de Cuauhtémoc, y hemos estado debatiendo si lo dejamos ahí a donde está también la residencia. Una de las cosas que nos dicen los comisariados ejidales
es que para ellos se les facilita más ir a Cuauhtémoc y tener ahí las asambleas regionales, porque todos vienen a comprar sus mercancías para llevarlas a sus ejidos, o vienen a arreglar asuntos en las oficinas de gobierno, o los centros de salud están ahí. Entonces, si los mandamos a otro ejido, dice, va a ser más difícil que vayan las personas. Y estamos ahorita considerando abrir ese SEDA en este ejido que está ahí en la orilla de la ciudad. Finalmente, Camargo, a donde tuvimos que reubicar un SEDA, lo teníamos en el municipio de La Cruz, lo vamos a cambiar al municipio de Saucillo, a donde tenemos más apertura por parte de la presidencia municipal. Entonces, esto es lo que tenemos ahorita. Como ven ustedes, nos faltan en el norte y principalmente en la zona serrana. La siguiente. Estas son algunas fotografías de las aperturas de algunos de estos centros. La siguiente. ¿Qué acciones se necesitan complementar para que funcionen estos SEDAs? En primer lugar, bueno, ya dijimos, organizar las asambleas regionales para que se definan ahí mediante un diagnóstico conjunto entre los comisariados ejidales o los órganos de representación de los ejidos y nuestros organizadores, y definir cuáles son las necesidades más apremiantes. Ya se mencionaron, pueden ser caminos, pueden ser salud, puede ser la inseguridad, en fin, eso es lo que hemos estado buscando con ellos, que acudan para que nos apoyen en esa definición. Después, definir de manera conjunta los planes y estrategias para resolver las necesidades. Una cosa es decir cuáles son, otra cosa es ¿y cómo piensan ustedes que se puede resolver? Porque como dijo muy bien nuestro compañero Cuauhtémoc, es necesario que el ejidatario, el comunero, se apropie de la solución de sus propios problemas. No son nuestros, si lo queremos ver así, son de ustedes. Yo no les voy a pedir que vengan y me ayuden a solucionar los problemas de mi casa. Y así debe de pensar el ejidatario, que es su casa, es su ejido, es su comunidad y los problemas son suyos. Nosotros estamos para brindar apoyo, para brindar vinculación, para ayudar a la organización, pero mientras el ejidatario no entienda que sus problemas tienen que ser resueltos por ellos mismos, entonces siempre va a haber el paternalismo, que es un problema. Nosotros tenemos la obligación y el organizador tiene la obligación de vincular a los núcleos agrarios con las dependencias que pueden aportar instrumentos o herramientas o incluso capital para ayudar a solucionar esos problemas. Eso sí podemos hacer. Y convencer a esas instituciones de la necesidad de ayudar y de que cumplan con los objetivos que tienen esas instituciones, ¿sí? Porque parece ser que hay algunos funcionarios de otras instituciones que no entienden que su función es precisamente apoyar a la solución de esos problemas. En el estado de Chihuahua hemos batallado un poquito con esto, quizás por la diferencia política de quien está actualmente gobernando el estado, el partido que ven como cosas partidarias. Y entonces muchas veces se niegan a ayudar a su propia gente, a la cual dicen representar. Entonces es necesario trabajar y cambiar esa mentalidad. La siguiente, por favor. También diseñar con las instituciones invitadas y los órganos de representación y vigilancia los planes para solucionar satisfactoriamente esos problemas y empoderar a los ejidatarios, a los comuneros, del conocimiento que se obtenga a través de intercambios tecnológicos, porque hay necesidad
de utilizar esos saberes que han desarrollado por años con nuevas tecnologías y amalgamar, hacer una sola cosa que pueda permitir que haya proyectos que produzcan más, que mejoren más, que reduzcan costos, que faciliten la comercialización de los productos, etcétera, etcétera. Desarrollar proyectos productivos ecológicamente sustentables, eso es fundamental, ¿sí? Mejorar la economía de los miembros de los núcleos agrarios y ayudarles a que se quiten el miedo de participar en los mercados, ¿sí? Sabemos que en muchos casos han sido abusados cuando llegan porque no saben cómo vender su producto. Y entonces ahí tenemos que apoyarlos para darle una mejor presentación, vincularlos con las instituciones que puedan ayudar para que la comercialización sea efectiva, ya sea local o regionalmente o estatalmente, ¿verdad? Y que se dé un precio justo al productor, pero que también sea inferior al precio de mercado para que se tenga la ocupación de nichos que dejan las cadenas de comercialización de productos. La siguiente, por favor. ¿Qué desafíos enfrentamos en Chihuahua? Y yo creo que no es nada más Chihuahua, va a ser en muchos estados. En primer lugar, la falta de interés de parte de muchos ejidatarios y comuneros por experiencias negativas de programas oficiales en el pasado. Allá en Chihuahua ha habido muchos intentos para llegar a la sierra, para llegar a las comunidades de los ejidos en la zona central, ¿verdad? Llevando apoyos, llevando recursos, incluso invirtiendo sumas importantes de dinero, y luego se abandonan esos proyectos o esas instalaciones. Y eso desanima al productor. Entonces hay que volver a motivar a los productores, pero que se den cuenta de que no es que nosotros llevemos la solución, sino que la solución parte de ahí mismo y que en un momento dado depende de ellos el éxito también, el que se mantengan organizados, se mantengan unidos. Combatir el paternalismo, porque hemos llegado a núcleos a donde preguntan inmediatamente, bueno, y aparte de lo que ustedes quieren solucionar de los problemas, ¿qué me van a dar? Y cuando les dice uno, pues les vamos a dar apoyo para organizarse, conocimientos, no, vamos a seguirle con otra cosa. Y la autonegación de que muchas veces los mismos ejidatarios dicen, es que nosotros no sabemos. Y sí saben, y saben muchas veces más que uno. Es como les he dicho también a algunos ejidatarios, ya quisiera yo tener lo que tú tienes de riqueza. No solamente la parcela, que allá las parcelas son grandes, sí, no son parcelas de 2 hectáreas o 3 hectáreas, allá son parcelas de 50, de 100 hectáreas, ¿sí? Y entonces les digo, ya quisiéramos tener todo eso que tienen ustedes. Llegan y dicen, es que yo nada más tengo 20 vaquitas, yo ya quisiera tener una, ¿sí? Y no se dan cuenta de lo que tienen. Además de que tienen una cabeza, de que tienen las manos, las fuerzas. Claro que ese es un problema que vamos a ver, ¿verdad? Sí tenemos el problema de la inseguridad, es un desafío muy fuerte. Los cárteles están ahí trabajando, ya no tanto en el cultivo de amapola o marihuana, que ya esos son drogas casi del pasado. Ahorita el negocio más importante del crimen organizado es la tala ilegal de los bosques. La actividad minera, como dice, también es otra, por eso pongo ahí empresas explotadoras, ¿sí? Porque hay de veras una explotación no solamente del recurso de una manera extractiva, sino también de la gente, porque compran a la gente y la emplean, ¿verdad? Les dan un camión, los hacen choferes, ¿verdad? A cambio de explotar ahí. Y hay minas que diariamente sacan alrededor
de 40 o 60 onzas de oro. Y si ustedes ven el precio internacional del oro, ahorita está alrededor, 28 gramos de oro cuestan 3,600 y tantos, casi 3,700 pesos. Así es que imagínense todo lo que se llevan, ¿sí?, en un año, a cambio de darles un bono, ¿verdad?, de 100,000 pesos al año a cada uno de los ejidatarios. Y entonces estamos todavía como en la conquista, ¿verdad?, cambiando el oro por cuentas de vidrio. Tenemos el presupuesto insuficiente, vehículos inadecuados para trabajar en la sierra. Es fundamental que si queremos atender a esos núcleos agrarios que se encuentran ahí, en algunos casos 18 horas para llegar a esos, en camioneta de 4x4, porque son barrancas, es decir, acuérdense, la barranca del Cobre es la más grande de América, ¿sí? La profundidad mayor son 1,600 metros y la extensión de esas barrancas, porque eso es una red de barrancas, es muy grande. Entonces, ahí viven ejidatarios y comuneros y hay que llegar a ellos. Muchos de ellos caminan porque no hay otra forma de llegar y tienen que caminar 8, 12, hasta 16 horas para llegar a los centros a donde puedan tener apoyo de la Procuraduría. Entonces sí necesitamos ese acercamiento, pero necesitamos también cómo hacer llegar a nuestros organizadores a esos sitios. Por eso no hemos abierto algunos sedas en la sierra, ¿sí? Por otra parte, tenemos el problema de edad avanzada en los ejidatarios, pero también en algunos compañeros organizadores. En el caso de Chihuahua tenemos el 30% de nuestros 21 organizadores con edad suficiente para jubilarse, de hecho con los años suficientes para jubilarse. ¿Ustedes creen que ellos están motivados para cambiar? Cuando ya lo que están pensando es cómo mejor retirarse, y si no se retiran es porque la pensión no es suficiente y por eso no se pensionan, pero están ocupando un lugar que necesitamos que lo ocupe alguien más joven, con más dinamismo, con una visión nueva que ataque estos problemas, ¿verdad? Entonces sí es necesario renovar la Procuraduría en ese capital humano que es tan importante, ¿sí? Y finalmente el despoblamiento de muchos ejidos, sea por la violencia o sea por que no son productivos y que después de años de sequía, ¿verdad?, sobre todo en la zona desértica, la gente se fue, muchos a Estados Unidos, muchos a las ciudades, y esos ejidos, repito, son casi fantasmas, ¿sí? La siguiente, comentarios finales. La nueva visión de la Procuraduría Agraria está en línea con los objetivos de este gobierno, ¿sí? Eso es fundamental. Estamos bien, vamos en buena dirección, pero se requiere que los ejidos y comunidades cuenten con esa certeza jurídica. ¿Para qué? Para que evitemos que se sigan rentando o vendiendo. De otra manera, esta ley, como se ha mencionado, favorece, y muchos ya están queriendo dominio pleno para poder vender, sobre todo los ejidos conurbados. Les hemos dicho a algunos comisariados, ¿por qué no se unen ustedes? Y si ya no pueden producir en esas tierras, ¿por qué no forman su propia empresa inmobiliaria? Y sean ustedes los que fraccionen y vendan, y no un político, no un empresario que se ha hecho millonario a costa de explotarlos a ustedes. Que sea el beneficio para todo el ejido, y nosotros los apoyamos. Los hemos conectado con la gente de la Universidad de la UACH, con el Departamento de Arquitectura, para que les haga proyectos de desarrollo urbanístico, ¿sí? Y no sucede nada más
alrededor de la capital, sino también de otras poblaciones como Casas Grandes y Juárez. Entonces, es una visión diferente. Luego, México necesita mayor producción de alimentos básicos. No podemos seguir dependiendo, como hasta ahorita lo estamos haciendo, del extranjero para poder comer el arroz, los frijoles o el maíz para las tortillas, el trigo para el pan. Necesitamos que los ejidos y comunidades produzcan más para que ellos a su vez mejoren su situación económica, ¿verdad?, social, pero también contribuyan al país. Y finalmente, los SEDAS son una oportunidad para lograr ese desarrollo económico en beneficio de los ejidatarios y comunidades. Muchas gracias.